Después de que el Senado lo absolvió, Donald Trump y sus seguidores políticos plantean una amenaza más seria que nunca para la democracia. Según muchos, Donald Trump no ha perdido el tiempo de declarar la victoria, recaudar dinero, ejercer influencia y consolidar el poder. A día de hoy ya se perfila a lo grande en las elecciones de mitad de periodo y pronto comenzará a examinar a los candidatos de 2022. En estos últimos días, organizó eventos de recaudación de fondos de alto precio, se reunió con su ex gerente de campaña, con el líder de la minoría de la Cámara, Steve Scalise, está hablando en la Conferencia de Acción Política Conservadora y su asesora principal, su nuera, Laura Trump, ahora dice que está pensando en recuperar la Casa Blanca en 2024. Donald Trump realmente podría volver a convertirse en presidente después de los eventos del 6 de enero. La 14ª enmienda y la Constitución abordan directamente esta pregunta de una manera que el juicio político no lo hace. En el juicio político, 43 republicanos del Senado pasaron por alto la obvia culpabilidad de Trump y votaron para absolverlo sobre la base de que ese juicio político, como dijo el senador Mitch McConnell, dijo, es una herramienta estrecha que solo puede destituir a un presidente en funciones, no probarlo como ciudadano privado una vez que se haya ido. Ese es un argumento que dejó McConnell en evasivas, argumentando tanto que Trump era responsable de la insurrección como de que condenarlo habría estado mal. Trump todavía no se salió con la suya, nos aseguró McConnell, y se lanzó a reparar en los tribunales. Pero el resurgimiento político de Trump se parece mucho a la impunidad, por lo tanto es urgente responsabilizarlo en virtud de la Constitución. Si la acusación se considera demasiado limitada para eso, la sección 3 del artículo 14 está diseñada de manera tan estricta para aplicarse a casos como el de Donald Trump. Dice muy claramente que ninguna persona que anteriormente ocupó un cargo hizo un juramento de respetar la Constitución de los Estados Unidos y desde entonces se ha involucrado en una rebelión o insurrección, o ha brindado ayuda o consuelo, a tal conducta está descalificada para servir nuevamente en cualquier cargo que requiera la defensa de la Constitución. Esto fue adoptado después de la Guerra Civil para evitar que los confederados que atacaron a la Unión recuperaran el cargo. A la mayoría de aquellos a quienes la sección 3 excluyó del servicio se les concedió la amnistía en 1872 y no se ha utilizado desde entonces, pero si alguna vez hubo un momento para volver a invocarlo, es ahora. No se necesita ser un erudito legal para comprender que el lenguaje está claro, el de la sección 3, o para apreciar el hecho de que se aplica a Donald Trump y a otros que ayudaron y consolaron a los insurrectos. 50 demócratas y 7 republicanos votaron para condenar a Trump por hacer precisamente eso. McConnell, quien votó a favor de no acusarlo, argumentó elocuentemente que la conducta indignante de Trump fue responsable del motín. Aunque la escala fue menor que la guerra civil, ese motín fue un ataque a la Unión y uno de los pilares centrales, la transición pacífica del poder. Por lo tanto, califica como una rebelión o insurrección. La Constitución requiere que el Congreso cuente los votos del colegio electoral para presidente y vicepresidente para asegurar una transferencia pacífica de este poder. Intentar evitarlo mediante la violencia constituye sin ambigüedades una insurrección. No se puede atribuir ningún color de legitimidad a interrumpir los pasillos del Congreso y detener el robo, entre comillas. Trump y otros crearon la creencia de que el voto legítimo, respaldado por docenas de decisiones judiciales, era un fraude. Esta mentira fue parte de un curso de conducta que incluyó esfuerzos violentos para subvertir el traspaso pacífico de la autoridad a los cargos más altos de nuestro país. Sin embargo, Trump y sus partidarios continuaron con este curso de conducta y avanzan a la mentira de que la presidencia de Biden es ilegítima. La sección 3 no requiere que Trump u otros participen directamente en la insurrección para que se les prohíba volver a ocupar el cargo. Dar ayuda o consuelo es suficiente. Trump ayudó a la insurrección negándose intencionalmente y consecuentemente a proteger a los miembros del Congreso cuyas vidas amenazaban los insurrectos.
consoló a quienes buscaban asesinar al vicepresidente y a los líderes del Partido Demócrata. Incluso les dijo después y abiertamente que los amaba. Los republicanos del Senado esperan sonar plausibles argumentando, bajo el artículo 2 de la sección 4, que Trump no podría ser condenado una vez fuera de su cargo, aunque muchos académicos constitucionales de ambos partidos dicen que eso está mal. Pero no hay ningún argumento plausible en contra de la aplicación del artículo 14, sección 3 a la insurrección del 6 de enero. No hay forma inteligente de evitar su prohibición directa contra quienes se involucraron en la insurrección o quienes le brindan ayuda o consuelo para que no vuelvan a ocupar el cargo. Muchos miembros actuales y pasados del Congreso y funcionarios públicos en todo el país han hecho y continúan haciendo precisamente eso, y la sección 3 los descalifica de sus cargos. El Congreso debe ahora promulgar un mecanismo legal para hacerla cumplir. Esto no debería ser opcional, es un requisito constitucional y es urgente. Cada día que pasa sin ella se socava la democracia y fortalece a personas como Trump y su movimiento insurreccionalista. A diferencia del juicio político, el Congreso tiene los votos y el deber constitucional de hacer cumplir la sección 3. Se necesitaría una mayoría simple para aprobar una legislación que afirme que el 6 de enero fue una insurrección y que la sección 3 aplica a quienes le brindaron ayuda o consuelo. Trump ya fue condenado por su papel en él por una mayoría de ambas cámaras en el Congreso. Si los republicanos intentaran obstruir un proyecto de ley de este tipo en el Senado, podrían ser detenidos con 60 votos. 57 senadores ya votaron para condenar a Trump. Después del discurso de McConnell, se podrían contar más para defender la sección 3. Aunque pueda resultar políticamente inconveniente para algunos, el Congreso no puede ignorar esta obligación en silencio. Los miembros del Congreso han jurado defender la Constitución y no pueden ignorar su clara disposición sobre la insurrección sin violar sus propios juramentos. Mientras la Conferencia de Acción Política Conservadora se reúne en Florida este fin de semana, hay una gran alegría entre los partidarios del expresidente Donald Trump, quienes creen con razón que él controla el Partido Republicano, y la misma alegría entre los demócratas liberales y los líderes demócratas, quienes creen con razón que la división y el control de Trump sobre los republicanos es un gran regalo para los demócratas en las elecciones de mitad de periodo de 2022. Desde el día de las elecciones de 2020, Donald Trump ha sido una combinación de desastres de relaciones públicas que ha alienado al electorado nacional y a maniobras políticas altamente efectivas que intensifican su apoyo desde su gran base e intimidan a fondo a los líderes republicanos de la Cámara y el Senado. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, pasó de culpar a Trump por el repugnante ataque contra el Capitolio el 6 de enero, lo que implica que podría estar sujeto a un proceso penal, a anunciar que apoyaría absolutamente a Trump si los republicanos lo nominan para presidente en 2024. El líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, de manera similar pasó de las críticas a Trump por sus acciones del 6 de enero a luego visitar a Trump para conseguir su apoyo a las elecciones intermedias de 2022. El senador Mitt Romney pasó de votar para acusar a Donald Trump a predecir que Trump será nominado si busca la presidencia en 2024. La Conferencia de Acción Política Conservadora de este año se perfila como un mitin masivo de Trump, donde se espera escuchar expresiones de agravios y ataques de Trump contra aquellos que Trump trata como enemigos políticos, incluidos muy probablemente algunos republicanos prominentes. El resultado de estas reuniones podrían generar una oleada de primarias republicanas en las elecciones intermedias de 2022 contra miembros de la Cámara y el Senado, que no repiten como loros las líneas de Trump, aunque también es probable que haya muchos ataques primarios contra miembros del Partido Republicano que marchan a paso atrás de Trump.